que hacer es tomar la medida y echar una línea hacia abajo y para después empezar a marcar del ripest para arriba, dejarle 1 pulgada de overhang y ver cómo me acomodo en esta línea de aquí arriba, porque pues aquí tiene este pedacito de techo que está un poco más abajo del plano principal. Entonces aquí es donde se tiene que dividir y yo prefiero dejar la primera línea, prefiero dejarla pequeña para que ya de ahí para arriba se venga normal ya la medida que es 5 octavos. Entonces ahorita lo que voy a hacer es echar de esta línea que tengo aquí, marcarle hacia abajo y ver cuánto me da el starter y ya dividirla ahí abajo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues hoy vamos a estar haciendo este techito, esta casita. Y aquí hay un detallito pequeño que a veces nos cuesta trabajo si es que no sabemos. Entonces ahorita voy a estar haciendo ese pedacito que les digo, donde le sacaron un techito más al techo principal. Entonces no es difícil, pero muchas veces se complica si no tenemos la experiencia suficiente. Entonces voy a empezar a hacer ese techito ahí y ya les voy platicando cómo es que hay que irle haciendo o cómo es que lo hago yo. Entonces vamos a darle. Bueno, pues es este cuadrito el que les digo. Entonces ahí, como les decía antes, voy a medir de la segunda línea de abajo para arriba, que es la de la teja, y de ahí voy a dividir para hacer la parte de abajo. Bueno, y aquí pues lo primero que hay que sacar pues es la medida del starter. El starter pues tiene que salir siempre lo mismo, pasando el ripest. Si le damos 1 pulgada, pues entonces el ripest, el starter, pues tiene que salir 1 pulgada. Entonces aquí voy a poner mi starter primero. Esa tiene que ser la misma medida siempre. Entonces pongo mis starter. Ok, ahí ya tengo puesto mis starters. Y aquí, como les decía, tengo que agarrar la medida de la línea de arriba, porque esa línea es donde va a ir la teja, que es la que va en la orilla de allá. Entonces es fácil hacerlo, no es nada difícil, simplemente que pues hay que tener pues una idea antes de empezar a poner las tejas, para que cuando empecemos pues ya sepamos lo que vamos a estar haciendo. Entonces ponemos nuestra primer teja y, como les digo, la primer teja tiene que quedar el overhang, el que tiene que ser 1 pulgada hacia afuera. Entonces ahí ya tengo mi primer teja. Entonces al poner esta línea es la de la teja que va a ir aquí. Entonces aquí lo que hago, yo le marqué 11 1/4 de esta teja hacia abajo, porque
11 un cuarto me da lo de 2 tejas. Entonces ya tengo marcado 11 un cuarto ahí. Entonces lo que voy a hacer es, aquí no me queda de otra más que dejar esta pequeña, porque si la dejo es al ras, entonces la puedo dejar así, pero el problema es que aquí se me va a descomponer o tendría yo que marcar diferente. Entonces, como este es un cuadro pequeño, lo más fácil es dejar esa primera línea, la dejamos pequeña y no hay ningún problema. No vamos a tener ningún problema con eso. Y así ya no descuadramos todo el techo, o no nos complicamos en estar dividiendo aquí arriba. Es preferible hacerlo así, dejar esa línea, la primera pequeña. Les digo, así ya no tenemos ningún problema después aquí arriba. De todas formas, pues sí se ve que es una teja pequeña, pero pues no importa, no hay ningún problema. Ya aquí ya nos acomodamos bien como tiene que ser, porque ya esta teja ya va normal. Esa teja ya va a los 5 octavos que tiene que ir. Entonces de aquí ya no tenemos ningún problema. Y aquí ya todas estas tejas ya van a ir normal. Entonces a mí se me hace más fácil, menos complicado hacerlo así. Dejar esa teja pequeña ahí, les digo, de todas formas no se ve, ¿no? O sea, no se va a ver feo. Y así me queda mejor. No siempre salen esos techitos así, pero para mí esta es la forma más rápida de hacerlo. Yo sé que hay diferentes formas. Obviamente hay muchas más formas de hacerlo, pero pues siempre se trata de buscar la forma que sea más eficiente y que quede bien. No solamente que esté eficiente, sino que nos quede bien y al mismo tiempo que sea rápido para hacerlo. Entonces, les digo, para mí esta forma es bastante rápido de hacerlo. Ahorita pues obviamente les estoy explicándoles, pero esto es rápido. Y como pueden ver, ya esta teja ya pasa sobre las otras y ya pasa normal. Esa teja ya pasa aquí, es la que va en la línea, que es la que va a cruzar hasta el otro lado. Y aquí pues ya solamente es ir poniendo teja normal. Ya solamente nos seguimos poniendo la teja, así como va. Y ya no tenemos ningún problema, porque les digo, ya está dividido allá abajo. Muchas veces queda más pequeña la primera, o si va a quedar más pequeña, entonces sí hay que dividirla un poco más arriba, a modo de que tampoco quede tan pequeñita. Entonces, como les digo, se trata pues de que quede lo mejor posible, y también uno pues tiene que ver que no se vea feo. Y si creemos que se ve mal, pues entonces tratar de acomodarla de otra forma. Pero pues sin hacerle tanto al cuento, porque les digo, estos techitos aquí pues tampoco se va a notar tanto, tampoco se va a ver. Y así quedan bien.
Y así como pueden ver, pues ya estas tejas ya pasaron derecho. Ya esas tejas ya pasaron derecho y ya quedó terminado. Y fácil, sin complicarse tanto. Y les digo, no todos los techos son iguales, pues a veces hay unos que están hay unos que son un poco más anchos, entonces hay que dividir un poco más. Otros están más angostos, más largos. Entonces todo depende qué tan largo está el techo, qué tan ancho, pues es lo que se va dividiendo. Pero las bases son las mismas. Les digo, empezar a echar unas líneas de aquí, de arriba para abajo, y ya dividir allá hasta abajo. Es mejor dejar la primera cortita y ya todas estas quedan bien. Bueno, voy a continuar aquí y ahorita les voy mostrando cómo va quedando. Bueno, y así es como quedó esta parte de aquí. Como pueden ver, siempre hay que dejar bien bloqueado esto de aquí. Siempre lo digo en mis videos y es algo que es bien importante poner este step flashing aquí en estas esquinas, porque muchos de los liqueos suelen ser en esta área, porque aquí la gente solamente mete las tejas pasadas hacia allá, pero no bloquean aquí con este flashing. Estas tejas solamente puede pasar esta y ya después, no sé si se alcance a ver ahí, pero ahí tengo puesto voy a ver si se alcanza a ver. Aquí tengo puesta esta lámina que cruzó hasta allá, todo mi step flashing, y ahí tengo bloqueado con esa lámina que está así. Y ya después de poner esa lámina, ponemos el step flashing. Esta lámina pues está pasada hasta acá, este es un apron flashing. Y ya después ponemos este step flashing metido por abajo del rip edge. Ya el drip edge queda por arriba, ahí meten ellos la fascia, pero aquí ya está bloqueado, aquí ya no va a entrar nada de agua, que queda completamente bloqueado así. Y ahorita voy a poner mi starter y la starter va a quedar aquí encima de esto y ya no hay riesgo de que se meta el agua. Aquí voy a poner otra teja todavía y después de poner mi starter, entonces ahorita les muestro cómo lo voy a ir haciendo. Entonces aquí, como les digo, voy a poner una teja más. Siempre hay que ir mirando, no siempre es necesario. Por ejemplo, ahorita pongo esta teja y no la voy a clavar, solamente la voy a sobreponer para ver hasta dónde me avienta esta starter, si es que es necesario ponerla o no. Entonces de aquí ya decidimos, en este caso no la voy a poner porque como ustedes saben, se tiene que cruzar una teja primero y ya después se cruzan del otro lado. Entonces les digo, lo primero es ver cómo es que nos queda mejor. Entonces ahorita pongo esta solo también para aquí, para ver cómo me queda esta. Antes de clavar estas tejas que van cruzadas, siempre hay que revisar que nos queden bien. Entonces aquí, si la pongo así, si la pongo por abajo, me quedaría ahí y esta me quedaría encima. Entonces ya esta ya cruzaría. Entonces, como pueden ver, de cualquier forma queda bien, pero creo que queda mejor si
cruzo esas primero y esta la cruzo ya por arriba. Porque aquí no me gusta, porque entonces si algún agua llegara a meter ahí, esto puede agarrar agua y el agua se va a ir allá. Entonces si lo dejo así, toda el agua que caiga aquí, toda lo va a aventar hasta afuera. Entonces es mejor ponerlo así. Entonces aquí lo que voy a hacer es clavar esta teja. Les digo, siempre hay que ir, antes de clavar estas tejas de aquí, hay que tomarse el tiempo para pensar un poquito y analizar cómo es que queda mejor. Es que no existe una forma de decir se tiene que hacer así y todo el tiempo tenga que ser así. Y por ejemplo, como aquí, miren, esta teja la puse antes, entonces tengo que quitarla porque aquí dejé unos clavos muy cerca de donde me va a quedar la unión. Entonces esta teja no me va a servir. Entonces ahorita lo que voy a hacer es poner esta teja así, que me suba lo suficiente, por lo menos 12 pulgadas. Entonces ya esta ya la puedo clavar. La clavo ahí. Y ya así me gusta más, así queda mejor, porque todas estas tejas ya van a ir cruzadas hasta el otro lado. Ok, estas tejas ya van a cruzar hacia arriba, así. Ahí. Entonces esas tejas van a quedar así. Y este lado del gable es el que va a quedar cortado. Aquí ya va a quedar así la terminación. Entonces, como les digo, me gusta más así, porque así el agua que va a venir con más fuerza va a ser la de este lado. Esta agua de este gable, este es un 12-12, entonces este va a traer mucha más fuerza que esta. Aunque este plano estuviera más grande, pero al este lado estar más inclinado, entonces el agua, aparte de que viene con más fuerza, esta agua de aquí no va a buscar subir. Hay que tener en cuenta que la gravedad juega un papel muy importante en nuestro trabajo, en lo que es roofing, porque lo que estamos haciendo al estar impermeabilizando un techo, lo que estamos buscando es que el agua no se nos vaya a meter hacia adentro de la casa. Entonces hay que tener en cuenta, como les digo, la gravedad, porque aunque no lo queramos, es que lo que manda más aquí en el roofing, cómo funciona la gravedad, y de ahí uno puede aprender bastantes cosas, porque les digo, este plano, este es un 5-12, este es un 12-12, entonces por pura gravedad el agua no va a subir hasta allá arriba, el agua va a venir y el agua siempre busca ir hacia abajo, siempre busca el desnivel. Entonces en este caso toda el agua se va a venir hacia acá, sí va a pegar aquí en el valley, pero incluso el agua va a venir con mucha fuerza en el valley que no va a subir hacia arriba, por pura gravedad no va a subir. La nieve es diferente y por eso más que nada es que nos protegemos mejor, porque la nieve se queda estancada y cuando se frisa, entonces se forma una piedra de hielo. Entonces la nieve que queda arriba se viene desfrizando y se va haciendo agua. Entonces como está el retranque de todo el hielo que queda aquí abajo, esa agua, obviamente el agua, como dice el dicho, busca su nivel. Entonces si está el retranque, por ejemplo, hasta por aquí, está el retranque de hielo aquí, el agua de arriba se empieza a derretir, lo que hace es, va a subir hasta esta parte, hasta acá, porque no tiene salida. Entonces por eso en la nieve es diferente, y por eso aquí donde cae nieve se trata de proteger más con el Ice and Water, que es un protector muy bueno para la nieve. Pero les digo, tampoco, por ejemplo aquí en este caso,
tampoco se amontona tanto la nieve. Hay zonas donde se amontona más y donde el techo es más plano se va a amontonar más y se va a frizar y se va a hacer una piedra de hielo y entonces el agua se expande un poco más hacia arriba. Pero una lluvia normal, el agua no va a subir a este lado les digo, por pura gravedad. Toda la fuerza la trae hacia abajo y este techo, toda el agua que cae aquí va a caer y no va a subir hacia arriba porque necesitaría hacer de plano muchísima agua, más de 1 pulgada de agua para que alcanzara a tener más fuerza y subir, pero no suele caer esa cantidad de agua. Entonces les digo, sabiendo eso, sabiendo cómo funciona la gravedad, entonces uno tiene una idea de cómo poner tus tejas. No hay, a veces les digo, no hay una forma exacta de ponerlas, sino uno cuando las va poniendo, uno va tomando en cuenta esos aspectos de cómo va a correr el agua, de dónde viene con más fuerza el agua, en qué lugar está más inclinado, a dónde el agua puede subir y dónde el agua pues corre con suficiente fuerza y no empuja. Entonces todos esos aspectos cuentan y es importante conocerlos porque depende de eso pues es el trabajo que vayamos a hacer que quede mejor y tener menos problemas a futuro. Entonces, les digo, es bien importante conocer eso. Entonces, cuando vamos a empezar un vale, siempre antes de clavar las tejas hay que ponerlas, acomodarlas y ver si queda bien y teniendo en cuenta, les digo, todo esto de cómo va a correr el agua, de dónde va a venir más fuerte, de que si se puede meter o no se puede meter. Ya de ahí ya decidimos de qué forma la vamos a poner y ya podemos clavarlas y ya nos queda bien. Entonces les digo aquí, pues va a quedar así, porque como ustedes saben, siempre como regla general, el lado que se tiene que cruzar es el lado más plano. Por lo mismo, por lo que les decía, por el tema de la gravedad, siempre el lado más plano es el lado que se tiene que cruzar y el lado más inclinado es el lado que se corta. Sí, porque aquí va a quedar el corte. Entonces les digo, por eso se clava como a 6 pulgadas del centro, porque esta agua no alcanza a subir hasta arriba. Este lado está más inclinado, entonces el agua topa aquí, incluso topa en la orilla y se va hacia abajo. Por todo el declive que tiene, se va a ir hacia abajo. Y si fuera al revés, si este lo cruzáramos así y este quedara cortado, aquí sí podemos tener problemas, independientemente de si este lado es más grande que este. Mucha gente se basa solamente en lo grande del techo para ver cuál cortan y cuál cruzan, pero lo importante es ver, les digo, cuál lado es más inclinado, porque la gravedad juega un papel muy importante, porque por ejemplo aquí, este lado trae más agua, sí, pero este lado es más inclinado, entonces aunque fuera un gabito pequeño, tendríamos que cortar este y cruzar este, porque supongamos que lo cruzamos este porque nosotros suponemos que este lado es más grande y va a traer más agua. Ok, lo cortamos. Sí, este lado va a traer más agua, pero el agua lo que va a hacer es, va a venir con fuerza, va a topar en este lado que es más inclinado y lo que va a hacer es se va a regresar. Porque aquí va a estar topando y este lado, aunque es más pequeño, pero es más inclinado, el agua no va a subir hacia arriba, sino que el agua se regresa. Y como el agua se regresa, no regresa con fuerza, pero el agua está topando aquí y se está regresando. Entonces hay más riesgo de que se meta hacia acá que se meta hacia acá, porque el agua va a topar aquí y lo que va a hacer es topar y regresarse hacia este lado. Y aparte el agua que venga de aquí va a caer con fuerza y se va hacia allá. Lo mismo si lo ponemos aquí, esta agua viene con más fuerza y va a estar metiéndose hasta acá y se puede, obviamente depende de muchos factores para que haya un liqueo, pero hay más riesgo de que el agua se vaya metiendo y suponiendo que muchos lo que hacen es van poniendo las tejas aquí y la cortan y la dejan así, no cortan esta esquina, entonces ahí sí que hay muchísimo riesgo de que el agua viene con más fuerza y se meta porque no estamos cortando también las esquinas. O si clavamos muy cerca, con el tiempo esos clavos se van a ir oxidando y después de que se oxida el clavo se deshace y pues queda el hoyo. Entonces por eso les digo,
los aspectos más importantes a la hora de hacer un valley, más que nada este valley cerrado o tipo California, es ver cuál lado, siempre una regla de oro es el lado más inclinado, es el que se corta, y el lado más plano es el que se cruza. Y si seguimos esa regla, nunca vamos a tener ningún problema, independientemente de si este lado es más pequeño que este. Les digo, es por simple gravedad. El agua siempre va a regresar a lo más plano. En vez de, el agua no va a subir aquí porque está más inclinado. Es muy difícil que el agua suba hasta acá. Sin embargo, si lo dejamos cortado aquí, es mucho más probable que el agua se regrese. Y habiendo nieve y hielo, es peor aún, porque le digo, vas a tener el retranque y el agua siempre va a buscar el lado más plano para correr. En vez de, el agua no va a luchar contra la gravedad, al contrario, el agua busca salir, y por donde sea más fácil salir, por ahí va a salir. Entonces, les digo, simple lógica, saber eso, y pues es importante tener siempre en cuenta esos aspectos a la hora de hacer estos valles. Bueno, y así es como tiene que quedar ya al final el valley. Como pueden ver, así es como les decía, ya ponemos la línea del starter, ponemos el starter, podemos usar esta teja, la misma teja como starter, y así es como queda. Ya después solamente vamos a cortar ahí y ya nos queda bien.
estas puntas siempre tienen que quedar cortadas. Yo en este caso, por ejemplo, estas no las voy cortando porque ya van quedando cortada la esquina. Lo importante es que no quede la esquina hacia allá. Como esta ya tiene ese corte ahí sesgado, entonces ya con eso es suficiente, porque aquí el agua topa aquí y se va hacia abajo. Sin embargo, si quedara la punta así, esta punta agarra agua. El agua viene y se va por aquí y sube. Entonces por eso hay que dejar cortada esta esquina, que no quede la esquina así.
Bueno, camaradas, pues ya quedó terminado. Como pueden ver, ahí quedó. Y pues así es como queda aquí, les decía, el vale. Y esa es una de las cosas que a veces a mucha gente se le complica, porque a veces no saben cuál lado cortar, si el lado más plano o el lado más inclinado. O hay veces, como les digo, a veces los gaibitos son más chiquitos, son como por ejemplo de aquí. Y mucha gente lo que hace es cruzar los gables chiquitos porque piensan que va a caer más agua del lado más grande, pero no tienen en cuenta la inclinación de los techos, y es bien importante la inclinación de los techos. Entonces, como les decía, siempre el lado más inclinado es donde el agua pues no va a subir. Aquí tengo un poco de agua, solamente para un ejemplo. Y pues ahorita voy a tirar esa botella de agua ahí para que vean cómo corre el agua. Obviamente pues esto no es lo mismo que lo que cae de la lluvia, pero pues es para simular y para que vean lo que les digo, que el agua no va a subir hasta allá. Entonces aquí la voy a tirar. Como pueden ver, es mucha agua y miren, ni siquiera subió ni a la línea. No alcanzó ni siquiera a tocar la línea. Entonces sí, es poquita agua comparada con la que llueve. Pero si vieron, el chorro de agua era grande. Hasta tampoco cuando llueve no se alcanza a formar tan grande el arroyo de agua. Entonces, ahora les voy a enseñar lo que les decía, de si lo que cruzamos es, si lo que cruzamos es este lado, voy a simular que ese es el plano. Entonces, ahora voy a tirar esta agua de aquí para allá. Y pueden ver hasta allá a dónde está saliendo el agua. Hasta allá. Si ven, el agua salió hasta aquí. Corrió hasta allá porque trae más fuerza de este lado. Como pueden ver, el agua corrió hasta allá. Y eso que pues, es poquita agua también. Entonces por eso siempre se recomienda siempre cruzar el lado más plano y cortar el inclinado, porque el agua pues va corriendo siempre con más fuerza del lado más inclinado, y es pura gravedad. Entonces el agua no va a subir hacia allá. Por mucha agua que caiga, pues necesita de plano caer agua de unas 2 pulgadas para que alcance a subir. Entonces, les digo, es bien importante saber eso, y son una de las cosas que a veces se nos complica. Y no es tan difícil, les digo, aunque sea un cable pequeño, hay que cortar el lado más inclinado, porque el agua no va a subir aunque sea pequeño. Por mucha agua que vaya, el agua va agarrando el desnivel hacia abajo de todas formas. No es que este plano allá se alce y el agua la aviente. Este plano, aunque esté plano, aunque esté grande, pero si tiene un desnivel, un 5, un 6, tiene caída. Entonces el agua va a agarrar esa caída hacia allá y no va a subir hacia allá. Aunque sea un gable pequeño, no va a subir porque el agua va a buscar la salida. Entonces necesita ser de plano un gable muy pequeñito y el plano ser muy grande. Entonces sí podríamos optar por cruzar el gable y cortar el plano. Pero si no, siempre el lado más plano se corta y el lado más plano se cruza y el lado más inclinado se corta. Es una regla de oro que siempre hay que seguirla. Hay excepciones, como les digo, pero siempre teniendo en cuenta estos detalles. Siempre hay que ver de dónde va a correr más agua, si el agua puede que suba o no. Entonces de ahí depende cuál lado es el que vamos a cruzar. Bueno, camaradas, pues espero que este video les ayude y les sirva. Les digo, a veces hay confusión y muchos ruferos, especialmente los novatos,
pues batallan un poco para saber cuál lado se tiene que cruzar y cuál hay que cortar. Entonces por eso es que decidí hacer este video, pues para ir explicando un poco eso. Les digo, no hay pues algo específico o algo 100% que se tenga que seguir de cierta forma, pero siempre hay que tener en cuenta, le digo, por los aspectos como la gravedad, cuál lado está más inclinado, cuál más plano, y de ahí ya se toma una decisión de qué es lo que se tiene que hacer. Bueno, pues me despido, espero que este video les ayude y pues como dice el dicho, ¿no? Cuando uno enseña, aprenden dos, entonces por eso es la intención de enseñar, porque pues yo también estoy aprendiendo. Bueno, pues un saludo a todos y nos vemos.